La frase y su eco en ti, Dios ha muerto. Esas tres palabras retumban, ¿verdad? Quizás las has oído 1000 veces, lanzadas casi como un eslogan. Son, sin duda, la firma de Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán que se atrevió a mirar fijamente al abismo y nos invitó a hacer lo mismo. Pero, ¿qué demonios quería decir con eso? Seamos honestos, suena brutal, definitivo, casi apocalíptico. Pero Nietzsche no estaba reportando un evento celestial, no imaginaba un funeral cósmico literal. No, cuando dijo Dios ha muerto, no hablaba de un ser supremo en los cielos, hablaba de algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Hablaba de ti, hablaba de nosotros, hablaba de la transformación sísmica que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo en los cimientos de tu mundo. Piensa por un instante en esto. Durante siglos, la civilización occidental se había apoyado en una estructura gigantesca, invisible pero omnipresente. Una estructura construida sobre la fe religiosa, sobre una moralidad que se creía dictada desde lo alto. Era el gran mapa que te decía no solo a dónde ir, sino quién eras. Te daba las coordenadas del bien y del mal, definía tu propósito, te ofrecía consuelo ante el sufrimiento y la promesa de un sentido último. Era la brújula que apuntaba siempre al mismo norte trascendental. Ahora, imagina que ese mapa, ese que tú has heredado consciente o inconscientemente, empieza a desdibujarse. Las líneas se borran, los nombres de los lugares pierden su significado. Las estrellas que usabas para navegar parpadean y se extinguen una a una. Eso es lo que Nietzsche, con una lucidez aterradora, vio venir. El ocaso de la fe religiosa y de los valores absolutos como el eje central que daba coherencia y dirección a nuestras vidas, a tu vida. El vértigo del vacío. Y aquí es donde sentimos el primer golpe, la primera caída vertiginosa en este viaje. Si esa fuente central de significado, esa autoridad suprema que nos decía cómo vivir y para qué, se desvanece, ¿qué demonios nos queda? ¿Cuál es el suelo bajo nuestros pies? Nos hemos quedado solos, flotando a la deriva en un universo indiferente, frío, silencioso. Es la sensación de que te quitan la red de seguridad justo cuando estabas a punto de saltar. El pánico existencial. Se convierte tu existencia, con todos tus esfuerzos, tus amores, tus dolores, en una especie de absurdo cósmico, una broma cruel sin audiencia ni remate final. Este es el primer abismo que se abre, el vacío de sentido, la sombra de la nada que amenaza con tragarnos. Es una pregunta que quema por dentro. Si no hay un guión divino, ¿quién escribe mi obra? Pero detente un momento. Respira en medio de ese vértigo, porque Nietzsche no era solo un mensajero de malas noticias. ¿Y si este vacío aterrador no fuera una sentencia final? ¿Y si, en realidad, fuera el espacio necesario para construir algo nuevo? ¿Qué tal si la muerte de Dios no es el fin, sino el verdadero comienzo de tu responsabilidad? El desafío de Nietzsche. Exactamente, ahí está la clave. Nietzsche no nos deja abandonados en la oscuridad. Al proclamar la muerte de Dios, nos lanza el guante. Nos presenta un desafío de proporciones épicas. Él entendió que, sin las viejas cadenas, o quizás deberíamos llamarlas las viejas muletas, que nos sostenían y limitaban, tú tenías la posibilidad, no, más que eso, tenías la responsabilidad ineludible de convertirte en algo radicalmente diferente. Su primera propuesta, la solución inicial que emerge de las ruinas, es audaz hasta la temeridad. Si los valores heredados ya no te sirven, si el cielo está en silencio y no responde a tus preguntas, entonces tú debes convertirte en el creador de tus propios valores. Debes dejar de ser el actor que recita un papel ajeno y convertirte en el autor de tu propia vida. Debes ser tu propio legislador moral, el escultor que da forma al mármol bruto de tu existencia. Ya no se trata de mirar hacia arriba, buscando permiso, aprobación o una guía externa que te diga qué hacer. Se trata de mirar hacia adentro, hacia tu propia fuerza vital, hacia tu voluntad, hacia lo que tú afirmas como valioso. La exhalación de la libertad, aparente. Suena increíble, ¿no te parece? Tomar las riendas, definir tu propio propósito.
ser el dueño y señor de tu destino. Imagina la sensación, deshacerte del peso de culpas ancestrales, de morales impuestas, que quizá nunca resonaron contigo, que te hacían sentir pequeño o inadecuado, dejar de seguir al rebaño, dejar de valar las mismas respuestas de siempre, y empezar a trazar tu propio sendero único en el bosque de la vida, es la promesa de la autonomía radical, la posibilidad de vivir una vida auténtica, basada en lo que tú realmente valoras, no en lo que te dijeron que debías valorar. Parece la liberación definitiva, el aire fresco después de siglos de encierro en dogmas y tradiciones asfixiantes. Es la invitación a bailar al borde del abismo, pero sintiendo por primera vez que tus pies son realmente tuyos. Pero, espera un segundo, ¿de verdad es tan sencillo como suena? ¿Simplemente deshacernos de lo viejo y crear lo nuevo? ¿Estamos realmente preparados, tú y yo, para cargar con semejante peso, con la responsabilidad total de nuestra existencia? ¿Qué peligros desconocidos acechan en esa libertad recién estrenada? Y si al intentar llenar ese vacío dejado por Dios, cavamos sin querer un agujero aún más oscuro y profundo, el fantasma del nihilismo. Y aquí, amigos míos, es donde la trama se complica de verdad. Esta es la segunda caída y es mucho más insidiosa, más peligrosa que la primera. Porque una cosa es derribar los viejos muros y otra muy distinta es construir algo sólido y significativo en su lugar. Crear tus propios valores no es como elegir el sabor de helado del día. Es una tarea titánica, erizada de trampas mortales para el espíritu. Nietzsche mismo, el que nos abrió la puerta, nos advirtió con urgencia sobre el mayor peligro que acechaba tras la muerte de Dios. No era necesariamente el caos anárquico, aunque también podía serlo. El verdadero fantasma, el más pegajoso y paralizante, era el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo en esencia? Es esa sensación fría y gris que te susurra al oído. Nada importa realmente. Si no hay un plan divino, si no hay una verdad absoluta, si no hay una moral universal escrita en las estrellas, entonces, ¿para qué molestarse? ¿Para qué luchar? ¿Para qué amar? ¿Para qué crear? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué levantarte de la cama por la mañana? Es la tentación del todo da igual, la resignación del espíritu, un agujero negro existencial que te invita a rendirte, a disolverte en la indiferencia. Es el ¿y qué? Definitivo que puede apagar tu llama interior, los nuevos ídolos sutiles. Pero el nihilismo no es la única trampa. Hay otra, quizás más astuta porque se disfraza de solución. Al sentir el vértigo del vacío dejado por la vieja fe, corremos el riesgo desesperado de aferrarnos a cualquier cosa que nos prometa seguridad y certezas, por falsas que sean. Creamos nuevos ídolos, sustitutos terrenales del Dios ausente. ¿Y qué pueden ser estos nuevos ídolos? Pueden ser muchas cosas, a menudo seductoras. Podemos empezar a adorar ciegamente al Estado y sus promesas de orden y seguridad. Podemos convertir a la ciencia no en una herramienta maravillosa de exploración, sino en un dogma frío e inflexible que cree tener todas las respuestas, incluyendo las del sentido de la vida. Podemos arrodillarnos ante el altar del dinero, creyendo que la acumulación material llenará nuestro vacío interior. Podemos entregar nuestra alma a una ideología política que nos ofrece enemigos claros y soluciones simplistas a problemas complejos. Podemos incluso idolatrar la razón pura, olvidando que somos seres de carne, hueso y pasiones. O caer en la tiranía de la opinión pública, del qué dirán, de la validación constante en redes sociales. Sin darnos cuenta, simplemente reemplazamos un amo por otro. Cambiamos las cadenas visibles por otras invisibles, pero igualmente pesadas. Nos volvemos esclavos de nuestras propias creaciones, huyendo de la difícil, incómoda y exigente tarea de pensar por nosotros mismos, de asumir la responsabilidad radical de nuestra libertad, el peso abrasador de la libertad. Imagínate por un momento la carga real. Tú, ahí de pie, en medio de la existencia, sin un manual de instrucciones cósmico. Tú teniendo que decidir qué es bueno, qué es malo, qué tiene valor, qué no lo tiene para ti. Sin ninguna garantía externa, sin un árbitro celestial que valide tus elecciones.
sabiendo que cada paso que das redefine quién eres y que un error, una falta de coraje, puede llevarte directamente al pantano del sinsentido o a una nueva forma de esclavitud autoimpuesta, quizás más dolorosa por ser elegida. Es una libertad que quema, una libertad que exige una fortaleza espiritual inmensa, una honestidad brutal contigo mismo y una vigilancia constante para no caer en las nuevas trampas. Este es el verdadero abismo que Nietzsche nos mostró después de la aparente liberación. Entonces, ¿estamos condenados? ¿Atrapados para siempre entre la parálisis del nada importa y la creación inconsciente de nuevos tiranos que nos digan cómo vivir? ¿No hay una salida real de este laberinto que nos legó la modernidad según la mirada de Nietzsche? ¿Cómo podemos, tú y yo, navegar este océano embravecido sin mapa ni brújula y no solo sobrevivir, sino encontrar una forma de vida plena y poderosa? El Übermensch, tu potencial desatado. Sí, hay una salida. Y aquí llegamos al corazón palpitante del mensaje de Nietzsche, la verdadera cumbre que se alza después de haber experimentado la doble caída. No se trata simplemente de qué valores creamos, sino de cómo los creamos y sobre todo de quiénes nos convertimos tú y yo en ese proceso de creación. La solución definitiva que Nietzsche nos propone no es una receta mágica ni un dogma nuevo. Es un camino, un proceso continuo de autosuperación. Y el símbolo de este camino es el famoso y a menudo malinterpretado Übermensch. Olvídate de superhéroes con capa o mutantes con poderes. No es eso. Traducido a veces como superhombre, quizás sea mejor entenderlo como suprahumano o, más sutilmente, como el ser humano que ha superado su condición actual, que ha ido más allá de las limitaciones impuestas por la tradición, el rebaño y sus propias debilidades. Piensa en el Übermensch como tu máximo potencial realizado. Es la persona que no huye del sufrimiento, del caos, de la incertidumbre de la vida, sino que los abraza. Los utiliza como el escultor usa el cincel, herramientas para dar forma a su carácter, para forjar su espíritu. Es quien mira de frente a la dureza de la existencia y en lugar de maldecirla o buscar escapes fáciles, le dice un rotundo sí, un sí a la vida en su totalidad aterradora y maravillosa. La voluntad de poder, tu motor interior. ¿Y cómo se recorre ese camino? ¿Cuál es el motor que impulsa esa autosuperación? Nietzsche lo llama la voluntad de poder, Wille zur Macht. Y, cuidado, este es otro concepto terriblemente malinterpretado, a menudo asociado con la tiranía o la dominación sobre otros, en parte por manipulaciones posteriores. Pero en su esencia filosófica no se trata de dominar a los demás, es algo mucho más profundo y personal. La voluntad de poder es tu impulso vital fundamental. Es esa fuerza interior, esa energía primordial que te empuja a crecer, a expandirte, a afirmarte en el mundo, a superar obstáculos, a dejar tu huella única. Es el deseo inherente, no solo de sobrevivir, sino de florecer, de incrementar tu fuerza, tu creatividad, tu dominio sobre ti mismo. Es la energía que te permite transformar el caos informe del mundo y de tu propia psique en orden y belleza. Es la fuerza que convierte el sufrimiento no en una derrota, sino en un estímulo para la sabiduría y el crecimiento. Es tu motor interno, tu afirmación activa frente a la pasividad del nihilismo. Es reconocer y canalizar esa fuerza lo que te permite empezar a esculpir tu propia tabla de valores, el eterno retorno y amor fati, la prueba suprema. Y entonces Nietzsche nos lanza la prueba definitiva, el pensamiento más abismal y a la vez más liberador, el eterno retorno de lo mismo. Imagina esto, siéntelo por un momento. ¿Qué pasaría si un demonio se deslizara en tu soledad más solitaria y terijera? Esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces más. Y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, deberá retornar a ti, todo en la misma secuencia y sucesión. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te arrojarías al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo a ese demonio? ¿O has experimentado alguna vez un instante tan pleno, tan poderoso,
que le responderías: eres un dios y jamás oí nada más divino. Esta no es una teoría cosmológica sobre si el universo se repite o no. Es un experimento mental existencial. Es la pregunta definitiva sobre tu actitud ante la vida. ¿Puedes amar tu vida, tu destino? Amor fati, amor al destino, lo llamó Nietzsche, hasta el punto de desear revivirla exactamente igual, con cada triunfo y cada herida por toda la eternidad, encontrar la fuerza para decir sí a esta posibilidad, vivir cada momento con tal intensidad y autenticidad que puedas desear su repetición infinita. Esa es la máxima afirmación vital. Es encontrar la plenitud no a pesar de las dificultades, el dolor y la ausencia de un sentido preestablecido, sino precisamente abrazándolos como parte integral de la danza de la existencia, el antídoto y las implicaciones. Este es el antídoto más potente contra el veneno del nihilismo y la trampa de los nuevos ídolos. No necesitas un Dios externo ni una ideología totalitaria para que tu vida tenga peso y significado. El sentido no se recibe desde fuera, se construye desde dentro. Lo construyes tú, aquí y ahora, con cada elección consciente, con cada desafío que enfrentas y transformas, con tu capacidad de amar tu destino y de esforzarte por convertirte en la versión más fuerte, creativa y auténtica de ti mismo. La muerte de Dios, entonces, no es el punto final de la historia humana, es la campanada que anuncia el comienzo de tu historia como creador responsable de tu propio significado. Y no creas que estos son solo elucubraciones de un filósofo del siglo XIX. El eco de Nietzsche resuena con una fuerza increíble en nuestro siglo XXI. Sus ideas fueron cruciales para el desarrollo del existencialismo. Piensa en Jean-Paul Sartre, diciendo que estamos condenados a ser libres, o en Albert Camus, explorando el absurdo pero encontrando la rebelión y la solidaridad como respuestas. Influyó profundamente en la psicología, no solo en la logoterapia de Viktor Frankl, que demostró empíricamente que la búsqueda de sentido es vital incluso en campos de concentración, sino también en corrientes que enfatizan la autorrealización, la resiliencia y la importancia de construir una narrativa personal coherente. Incluso nos obliga a reflexionar sobre el papel de la ciencia. La ciencia nos da respuestas asombrosas sobre el cómo funciona el universo, pero a menudo nos deja huérfanos del porqué de nuestra existencia individual y colectiva. ¿Puede la ciencia llenar el vacío de sentido? ¿O necesitamos también de la filosofía, del arte, de la conexión humana, de la introspección, de esa creación de valor de la que hablaba Nietzsche? La búsqueda de sentido en un mundo cada vez más complejo y tecnificado sigue siendo, quizás más que nunca, el gran proyecto que tú y yo tenemos entre manos. El lienzo en blanco es tuyo, así que la próxima vez que sientas esa punzada de vacío, esa sensación de que el mundo carece de rumbo o que las viejas certezas ya no te sostienen, recuerda a Nietzsche. No para deprimirte, sino para recordarte algo fundamental. Ese vacío que tanto asusta puede ser en realidad el lienzo en blanco sobre el cual tú puedes empezar a pintar tu propia obra maestra. La ausencia de un guión preescrito no es una tragedia, es tu invitación personal e intransferible a escribir el tuyo con tu propia caligrafía, con tus propios colores. No te voy a mentir, no es un camino fácil. Requiere coraje para mirar de frente a la verdad de tu situación. Requiere una honestidad brutal contigo mismo para no caer en autoengaños. Y requiere una voluntad inquebrantable para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, para seguir diciendo sí a la vida. Pero es el único camino hacia una existencia que puedas llamar verdaderamente tuya, auténtica, consciente, elegida y, en última instancia, profundamente significativa. Tú tienes el poder último de decidir si la muerte de Dios y el aparente silencio del universo son una condena o la mayor de las liberaciones. ¿Y tú? ¿Qué piensas, qué sientes después de este viaje por las ideas de Nietzsche? ¿Te resuena esta idea radical de crear tu propio sentido desde cero? ¿O crees que, como seres humanos, necesitamos anclas más allá de nosotros mismos? ¿Ves peligros diferentes o soluciones alternativas? Me encantaría de verdad leer tus reflexiones, tus dudas, tus propias experiencias en los comentarios. Este no es un monólogo,
es el inicio de una conversación, y tu voz es fundamental en este debate que sigue tan vivo y relevante hoy. Si esta exploración filosófica te ha aportado algo de valor, si te ha hecho reflexionar, cuestionarte o incluso sentirte un poco más dueño de tu camino, te agradecería muchísimo que me lo hicieras saber con un like. Es un gesto pequeño para ti, pero ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas y a que el canal pueda seguir creando contenido como este, que busca encender chispas de pensamiento y motivación. Y por supuesto, si no quieres perderte nuestras próximas inmersiones en las grandes preguntas de la filosofía, la psicología, la motivación y las herramientas para navegar esta compleja pero fascinante aventura que es la vida, te invito a suscribirte y a activar esa campanita. Tenemos mucho más por descubrir, cuestionar y construir juntos.